que en NISA 2013, que fue el consenso del 2013, se decía que era 25 milímetros de mercurio. En este nuevo concepto, además, quitaron el concepto de hipertensión pulmonar en ejercicio, ¿verdad? Porque se dieron cuenta de que era muy variable con el ejercicio tener una presión arterial media estándar en los pacientes al practicarles una prueba de esfuerzo. Esta es la definición hemodinámica de la hipertensión pulmonar. La clasificaron en 3 grupos: hipertensión pulmonar precapilar, de acuerdo, más adelante vamos a ver las formas en que se produce la hipertensión pulmonar, los mecanismos fisiopatológicos. La definieron como precapilar, poscapilar y combinada. En las lesiones precapilar, con la medición que ya dijimos, tiene como una constante los 20 milímetros de mercurio de la presión media de la arteria pulmonar. La diferencia es la presión en cuña y la resistencia vascular pulmonar. En las lesiones precapilares, la presión pulmonar media de 20 con menos de 15 de la presión de enclavamiento pulmonar, y la resistencia vascular pulmonar mayor de 3 unidades Wood. En la poscapilar, y ya con una presión de enclavamiento de la pulmonar mayor de 15, pero las resistencias van a estar menos de 3 unidades Wood, y la combinada, que va a tener una presión de enclavamiento de la pulmonar mayor de 15 y la resistencia vascular pulmonar va a estar mayor o igual a 3 unidades Wood. Estos es la nueva definición hemodinámica, la cual ellos sacaron, ¿verdad? Los mecanismos de hipertensión pulmonar. En la hipertensión pulmonar precapilar, que se da por un hiperflujo pulmonar asociado a patologías con cortocircuito de izquierda a derecha, donde va a haber un aumento del flujo pulmonar. La capilar, más que todo aquí, habla de una clasificación asociada a patología pulmonar severa con elevación de la resistencia vascular pulmonar, sobre todo en lesiones pulmonares parenquimatosas. En la poscapilar, por hipertensión venosa capilar, que es otro mecanismo en cardiopatías congénitas muy importante en casos de obstrucciones venosas o arteriales, ¿verdad? En esta clasificación, en este estado o mecanismo de producción, son todas aquellas lesiones izquierdas, ¿verdad?, que producen una obstrucción de salida, obstrucción del tracto de salida del lado izquierdo, como por ejemplo coartación aórtica, estenosis supravalvular aórtica, estenosis valvular aórtica y subvalvular aórtica, el cor triatriatum, membrana supramitral y estenosis mitral. O sea, todas estas lesiones que mencioné provocan este tipo de hipertensión por este mecanismo. ¿Alguna adquirida, Homero? Insuficiencia mitral. Excelente, Homero, excelente, excelente. Muy bien. Gracias. Insuficiencia o estenosis mitral, ¿verdad? Por fiebre reumática, ¿verdad, mucha? Es algo que no debemos olvidar ahí. Muy bien, Homero. Está bien. Y las mixtas, ¿verdad? Que puede haber una combinación de las lesiones anteriores. En la epidemiología de la hipertensión pulmonar es una alta causa de morbilidad y mortalidad en niños, sobre todo con cardiopatías congénitas. 2 a 5% pueden presentar también después de una cirugía cardíaca en enfermedades congénitas. De 0.7 a 5% sufren crisis de hipertensión pulmonar. Mayor riesgo en estas patologías: canal aurículo-ventricular, tronco arterioso común, las venas, la conexión venosa anómala pulmonar total, transposición de grandes arterias, la CIB, y este grupo de pacientes con síndrome de Down
tienen mayor incidencia de hipertensión pulmonar. La clasificación, realmente no hubo variación en cuanto a la clasificación que tenían en el 2013. Lo dividieron en 5 grupos. Y acá en esta clasificación sigue la idiopática, hereditaria, fármacos y tóxicos, enfermedades virales, enfermedades del tejido conectivo. Importante, ¿verdad?, que en este grupo están las cardiopatías congénitas que nosotros vemos que hacen cuadros de hipertensión pulmonar, ¿verdad? La hipertensión pulmonar en pacientes que responden a largo plazo a calcioantagonistas y asociadas a enfermedad veno-oclusiva o hemangiomatosis capilar pulmonar. Y en este grupo también está la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. En el grupo 2, aquí también hacen mención de las patologías cardiovasculares congénitas o adquiridas que conducen a hipertensión pulmonar postcapilar, lo que mencionaba el doctor, ¿verdad? Las insuficiencias o estenosis mitrales, que en este caso serían adquiridas, ¿verdad?, que pueden provocar este tipo o este mecanismo de hipertensión. Secundarias a enfermedades pulmonares, prácticamente en el grupo 3, parenquimatosas, ya sean obstructivas o restrictivas, que aquí pudiera entrar entra la clasificación también de los pacientes neonatos con síndrome de aspiración meconial que tienen lesiones parenquimatosas, hipoxia y secundariamente producen hipertensión pulmonar. En el grupo 4, las enfermedades tromboembólicas crónicas y obstructivas de las arterias pulmonares. En el grupo 5, multifactoriales, ¿verdad? Es importante tener en cuenta los conceptos de la clasificación, anatomopatológica a nivel de la vasculatura pulmonar. Y para esto nos basamos en la clasificación de Head y Edwards, que clasifica la hipertensión pulmonar por grado según la remodelación vascular pulmonar, como mencioné en el concepto, ¿verdad? Son cambios anatomopatológicos que surgen, que hasta ciertos grados ya son irreversibles, ¿verdad? Y traen graves consecuencias. Entonces, en esta clasificación tienen 6 grados. Grado 1, que es por una hipertrofia de la media vascular. Grado 2, por una proliferación, de la íntima. En el grado 3 ya hay fibrosis. En el grado 4 hay adelgazamiento medial, atrofia y conformación de dilatación y lesiones plexiformes. Grado 5 ya hay deformación y formación de angiomatoides, y ya el grado 6 ya hay presencia de necrosis fibrinoide, ¿verdad? A medida que van pasando los grados, es más letal la enfermedad, ¿verdad? Desde el punto de vista anatomopatológico, con obstrucción al flujo sanguíneo pulmonar. Y se dice que a partir del grado 3, estos daños ya son, ya se provocan cambios irreversibles, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que estas lesiones no son homogéneas a nivel pulmonar, ¿verdad? Y eso hemos aprendido en el intensivo cardíaco, de que si tomamos no podemos guiarnos únicamente por estos criterios, ¿verdad? Porque al tomar una biopsia puede ser que miremos en una región pulmonar solo un grado 1 según esta clasificación, pero en otras regiones pulmonares ya tenga un grado 4 o 5, ¿verdad? Y entonces no se puede tomar como único concepto o definición de que se va a hacer alguna intervención con este tipo de pacientes de acuerdo al grado, y para eso vamos a ver más adelante la importancia, ¿verdad?, de otros criterios clínicos y cateterismo, ¿verdad? Acá una imagen más o menos para ver, esta es una arteria en la parte superior derecha, vemos una arteria normal. Ya abajo vemos que, en un paciente que tiene un hiperflujo, un cortocircuito de izquierda a derecha,
va a tener ya una hipertrofia de la media, ya va a haber lesiones de la íntima con fibrosis, y finalmente ya hay lesiones plexiformes, como vemos abajo, con necrosis fibrinoide, y hay disminución. Vemos en esta imagen hasta abajo cómo se disminuye la luz de los vasos sanguíneos, y según la secuencia de este lado hay incremento de la resistencia vascular pulmonar. Inicialmente puede haber un cortocircuito de izquierda a derecha, pero a medida que van avanzando los grados de hipertensión pulmonar, ya el circuito se invierte y ya desencadena lo que conocemos como síndrome de Eisenmenger, que es ya un cortocircuito que inicialmente estaba de izquierda a derecha, se convierte de derecha a izquierda. Ya son pacientes en estados avanzados, ¿verdad? Los hallazgos clínicos compatibles con hipertensión pulmonar, disnea, imposibilidad de realizar actividad física, palpitaciones, síncopes, al examen físico una cianosis central o periférica, estigmas de hipoxia crónica como dedos en palillo de tambor, hepatomegalia, edema, un segundo ruido reforzado. Vamos a encontrar soplos, ¿verdad? Si tiene una cardiopatía de base, y un tórax con un aumento del diámetro antero posterior. Los síndromes genéticos que más se han asociado a hipertensión pulmonar son estos. En primer lugar tenemos síndrome de Down, DiGeorge, Cimitarra, Noonan, Dursum, Cantu y neurofibromatosis tipo 1. Es importante también conocer que estos pacientes hacen estos cuadros de hipertensión pulmonar un poquito más frecuente que otros pacientes que no presentan estos síndromes, ¿verdad? Desde el punto de vista radiológico, ya con un paciente con hipertensión pulmonar vamos a tener un índice cardiotorácico aumentado, crecimiento de cavidades derechas, que se ve, el crecimiento de cavidades derechas se evalúa mejor en una placa lateral, ¿verdad? Crecimiento del tronco de la pulmonar, como vemos en esta radiografía de tórax. Electrocardiográficamente vamos a ver cómo podemos apreciar aquí las P picudas o P pulmonares. El eje va a estar desviado hacia la derecha. También existe una ecuación de Neiras que consiste en una multiplicación de 6 por los milivoltios en V1 en pacientes que no tengan lesión obstructiva o bloqueo de rama derecha, ¿verdad? Y que tenga mayor de 6 milivoltios también nos ayuda a hacer diagnóstico, ¿verdad? En esta derivación V1 de hipertensión pulmonar. Aparte de las P picudas, ¿verdad? O P pulmonares que conocemos. El ecocardiograma es muy importante también para hacer orientación diagnóstica. Desde el punto de vista ecocardiográfico existe la forma de Bernoulli, que consiste en medir o sacar una presión sistólica del ventrículo derecho que equivale o es un aproximado de la presión sistólica de la arteria pulmonar, que consiste en una multiplicación de 4 por la velocidad al cuadrado más la presión de la aurícula, presión media de la aurícula derecha. En este caso se saca por el grado de insuficiencia tricuspidia. La velocidad de la insuficiencia tricuspidia, los compañeros ecocardiografistas la multiplican por 2, luego se multiplica por 4 más la presión de la aurícula, presión media de la aurícula derecha, que nos va a dar una presión sistólica del ventrículo derecho, que es una presión aproximada de la presión de la arteria pulmonar. No sé si hay algo más que agregar en ecocardiograma con respecto a esto. La doctora Amanda, que está presente. Yo creo que está bien todo lo que dijiste. Gracias, doctora. Entonces, como
En los métodos diagnósticos, el cateterismo cardíaco es muy importante, ¿verdad? Se dice que es el gold estándar para medir o para hacer diagnóstico de hipertensión pulmonar. Hay varios criterios, ¿verdad? En estos criterios, los criterios de Bars y de Symptom son criterios que van a servir para ver si los pacientes responden al test de vasorreactividad. Estos métodos ambos se hacen con óxido nítrico inhalado. El primer criterio que dice que si hay una disminución mayor o igual al 20% de la presión de presión media de la arteria pulmonar, se puede decir que es un paciente que es respondedor a óxido nítrico. Claro, posterior a eso hay que hacer mediciones de resistencias y todo lo demás. Y el otro criterio que dice que si disminuye mayor o igual a 10 milímetros de mercurio, pero tiene que estar por debajo de 40 milímetros de mercurio la presión media de la arteria pulmonar. En la unidad de cirugía cardiovascular, según me comentaron los compañeros que han rotado por hemodinamia, usan el segundo criterio, el de Symptom. Ya que aunque disminuya mayor o igual a 10 milímetros de mercurio la presión después del test de vasorreactividad con óxido nítrico, pero tiene que estar por debajo de 40. Pensando, por ejemplo, en un paciente que tiene una presión de la arteria pulmonar vamos a decir, 100 para ser más exactos, pero solo disminuyó 10, le va a quedar en 90 casi sistémica, entonces no tendría ningún sentido, ¿verdad? Entonces se toma muy en cuenta de que tiene que estar por debajo de 40 milímetros de mercurio, ¿verdad? Para poder hacer diagnóstico de que sí es vasorreactivo. Este esquema es muy bonito e interesante. En los pacientes que tienen shunt de izquierda a derecha, ¿verdad? Por un hiperflujo pulmonar, toman a los pacientes que tienen una saturación mayor de 95%. En Unicar se hace con pacientes que empiezan el algoritmo con pacientes que tienen una saturación mayor de 93% y que tienen un shunt de izquierda a derecha, perdón. Hay que hacer varias consideraciones, ¿verdad? Por ejemplo, tipo de lesión, síndromes asociados. Si el paciente tiene buena saturación, entonces, y el shunt es exclusivamente de izquierda a derecha, es un paciente que tiene mucho chance de ser operado, ¿verdad? Ahora, si estos criterios están ausentes, se llevan a cateterismo cardíaco y encontramos que el índice de resistencia vascular pulmonar está en menos de 6 unidades Wood, con un índice de resistencia vascular pulmonar versus sistémica menor de 0.3, se le hace el test de vasorreactividad y es un paciente con criterios quirúrgicos, ¿verdad? Ahora, en el caso de que esté aumentada las resistencias vasculares pulmonares mayor de 6 unidades Wood acá a la derecha, y esté el índice de resistencia vascular pulmonar sistémica mayor de 3, es necesario hacerle un test agudo de vasorreactividad. Si este es positivo quiere decir que sí hay respuesta y que disminuyeron las resistencias menos de 6 y 0.3 respectivamente. Entonces se puede operar, pero hay que tener la consideración en el posoperatorio de que puede hacer y puede tener cuadro de hipertensión pulmonar y considerar, ¿verdad?, dejarle un foramen oval, como hemos visto en la unidad, ¿verdad?, para que puedan tener un shunt de derecha a izquierda para que no ayudarles a ese ventrículo derecho, ¿verdad? En el caso de que sea negativo, hay que darle tratamiento, se puede dar tratamiento con calcioantagonistas y repetir el cateterismo
en 4 a 6 meses, ¿verdad? Y se le vuelve a hacer nuevamente el test y si es positivo, puede tener todavía chance de ser paciente quirúrgico, considerar dejarle un shunt, pero tiene alto riesgo, ¿verdad? Es un paciente con alto riesgo postquirúrgico. Y si es negativo o el test de vasorreactividad, entonces es un paciente prácticamente descartado o inoperable. Recomendaciones en niños con defecto significativo, CIB y persistencia de ductus arterioso con sospecha de hipertensión pulmonar, hay que hacerle cateterismo cardíaco, ¿verdad? Ya vimos en el algoritmo. La cirugía se debe considerar si tiene menos de 6 unidades Wood la resistencia vascular pulmonar y el índice de resistencia vascular pulmonar versus sistémica está en menos de 3. En niños con defecto de derecha a izquierda que tengan mayor de 6 unidades Wood, índice de resistencia pulmonar versus sistémica mayor de 3, se puede considerar cirugía si existe prueba de vasorreactividad positiva, o sea que lo que habíamos hablado en el esquema anterior, ¿verdad? Que posterior a la prueba disminuyan esas resistencias vasculares pulmonares. Si las resistencias vasculares pulmonares son mayores a 6, después de una prueba de vasorreactividad, no se realiza cirugía y se le da tratamiento o seguimiento y se repite el cateterismo a los 4 o 6 meses. Y luego se vuelve a hacer nuevamente cateterismo para hacer el test de vasorreactividad y ver si son respondedores. No sé si hay alguna duda hasta acá. Muy bien expuesto, Mero, la verdad, muy claro, muy bien. Está bien, doctor. Entonces vamos a seguir con la otra parte de la charla, ¿verdad? Que es óxido nítrico inhalado. Esta es una importante herramienta, el óxido nítrico inhalado, de que, por cierto, no todos los países o no todos los hospitales cuentan con óxido nítrico inhalado, que es un medicamento muy importante, ¿verdad? Sobre todo en las unidades de cuidados intensivos cardíacos. El óxido nítrico inhalado se forma por medio de la óxido nítrico sintasas, ¿verdad? A partir de oxígeno y L-arginina para formar el óxido nítrico inhalado. Eso es a nivel orgánico, ¿verdad? Sin embargo, existen las formas industrializadas que, por cierto, tienen costos bastante elevados, ¿verdad? Y tienen mecanismos a nivel de la vasculatura pulmonar, de los cuales vamos a hablar a continuación. Aquí tenemos a nivel alveolar, la inhalación del óxido nítrico, cuyo objetivo va a ser la guanilato ciclasa soluble. La guanilato ciclasa soluble lo que va a hacer es transformar el GTP a GMP cíclico, que el GMP cíclico es el principal actor de que se produzca la vasodilatación. Va a estimular a la proteína quinasa G y la proteína quinasa va a actuar con varias proteínas a nivel del músculo liso, va a provocar relajación y posterior vasodilatación, ¿verdad? Otra cosa importante en el mecanismo de acción y fisiopatología del óxido nítrico es de que una vez que traspasa a nivel vascular, se une con los eritrocitos y y hay formación de metahemoglobina, ¿verdad? Que es importante tenerlo en cuenta al unirse con la hemoglobina, va a formar la metahemoglobina,
que a nivel eritrocitario existe la enzima methemoglobina reductasa, que en teoría es la que está trabajando para que pueda escindirse ese enlace y se forme a partir de la metahemoglobina oxígeno y hemoglobina nuevamente, ¿verdad? Entonces esto es importante porque en el seguimiento de nuestros pacientes tenemos que estar pendientes con la metahemoglobina en los pacientes que utilizamos óxido nítrico inhalado, ¿va? Las características de la metahemoglobina son de que tienen una alta afinidad por el oxígeno, una desviación hacia la izquierda en la curva de disociación de la oxihemoglobina. Sin embargo, tiene una poca o muy pobre soltura a nivel de los tejidos y por eso los pacientes van a producir cianosis, ¿verdad? Cuando los niveles de metahemoglobina se eleven por arriba de 5%. Otra cosa importante es de que existen las fosfodiesterasas también que están constantemente produciendo este GMP cíclico que, como ya vimos, es tan importante para que haya vasodilatación vascular. Están inhibiendo estas fosfodiesterasas, transformando este GMP cíclico a GMP y por lo tanto se pierde la acción de la vasodilatación, ¿verdad? Y para eso, y la más importante, o sea, la que provoca esta transformación de GMP cíclico a GMP, se dice que es la fosfodiesterasa 5, y de ahí que el mecanismo de acción del sildenafil es inhibir a esta fosfodiesterasa 5, ¿verdad? Y que se pueda seguir produciendo el GMP cíclico. ¿Y la mirrinona? La mirrinona, perdón doctor, tiene acción a nivel de la fosfodiesterasa 3, que es la que actúa transformando el GTP a GMP cíclico. Así es. Lo que te faltó decir, si me permites, estimado Homero, es lo que Sergio nos ha contado mucho en relación a su clase de choque, y es que la proteína quinasa G lo que hace al final de cuentas es producir que el calcio se entre a la célula, y entonces es donde se produce vasodilatación de las arteriolas, ¿verdad? Esto tiene que ver con el calcio, ¿verdad? Ok. Gracias, doctor. Entonces, ya para repasar los mecanismos de acción, la ventaja del óxido nítrico, como vamos a ver también gráficamente más adelante, actúa a nivel de los alvéolos mejor ventilados, ¿verdad? Los que tienen una presión alveolar mayor. Esto va a provocar vasodilatación local, que son las ventajas o una de las grandes ventajas del óxido nítrico, ¿va? Con aumento del flujo sanguíneo hacia las áreas pulmonares mejor ventiladas, o sea que los alvéolos estén con mayor ventilación, porque va a aumentar el flujo sanguíneo específicamente solo a esos alvéolos que están bien abiertos, ¿verdad? Y que tienen una buena oxigenación y ventilación. De esta manera disminuye el shunt intrapulmonar y finalmente aumenta la PaO2, mejorando nuestra ventilación-perfusión, que es nuestro objetivo final. Este gráfico es bastante importante, ¿verdad? Disculpa, Homero, antes de que expliques esto, quiero que por favor el doctor Elías Escalante de El Salvador, con todo respeto, ponga atención a este mecanismo de acción, porque este es el punto de utilizar milrinona en algunos pacientes con ciertas características o sildenafil en algunos pacientes, y es muy importante, Elías, que este mecanismo puedas explicárselo a tus colegas del por qué en algunas ocasiones da un poquito de preocupación utilizar mirrinona o sildenafil en ciertas situaciones en cuidado intensivo pediátrico general. Gracias. Entendido, doctor. Gracias. Perfecto. Entonces, acá tenemos dos ejemplos, ¿verdad? De
Vasodilatadores. Tenemos los vasodilatadores sistémicos, que es el nitroprusiato y nitroglicerina, las prostaglandinas, inhibidores de la fosfodiesterasa 5. En estos casos, cuando hay vasodilatadores sistémicos, va a disminuir la resistencia vascular pulmonar y también disminuye la resistencia vascular sistema, trayendo como consecuencia alteraciones hemodinámicas, pero el flujo sanguíneo pulmonar se va a aumentar hacia todas las áreas, estén o no estén bien ventiladas, ¿verdad? Por lo tanto, si hay regiones que no están bien ventiladas, va a aumentar ese flujo sanguíneo a esas regiones, va a aumentar nuestro shunt intrapulmonar y por lo tanto va a disminuir nuestra presión arterial de oxígeno, ¿verdad? A diferencia del óxido nítrico inhalado, que como mencionamos anteriormente, es selectivo solo para los alvéolos que están bien ventilados, que están bien abiertos, que están bien reclutados. Entonces tienen una acción muy corta el óxido nítrico inhalado a este nivel. Por lo tanto, a nivel sistémico no nos va a afectar, sino que únicamente nos va a disminuir la resistencia vascular pulmonar de las áreas que están bien ventiladas y por lo tanto no nos va a aumentar nuestro shunt intrapulmonar, sino al contrario nos los va a disminuir porque se va a pasar oxigenando esa sangre en esos alvéolos bien abiertos, bien ventilados y teniendo como consecuencia un aumento de nuestra presión arterial de oxígeno, que es nuestro objetivo final. Tenemos otro gráfico para entender mejor en esta situación. Por ejemplo, tenemos este alvéolo, el cual está tapado prácticamente o colapsado, si lo queremos ver así. Tenemos los vasodilatadores sistémicos. Perdón, aquí se me olvidó poner también la milrinone. Estos vasodilatadores sistémicos, como ya expliqué en el mecanismo anterior, en todas estas regiones alveolares que están colapsadas, dígase pacientes con neumonía u otras patologías que tengan lesiones parenquimatosas. Pulmón de choque, membrana hialina, todo, ¿verdad? Exacto. Entonces, todo este flujo sanguíneo pulmonar va a pasar por estas áreas mal ventiladas y por lo tanto nos va a aumentar nuestro shunt intrapulmonar y nos va a empeorar la hipoxemia y nos va a empeorar la PaO2, nos va a disminuir importantemente la presión arterial de oxígeno. El óxido nítrico, como explicamos antes, no actúa en estos alvéolos colapsados, va a actuar en estos alvéolos que están bien abiertitos, bien ventilados y trayendo como consecuencia, ¿verdad?, que disminuye la resistencia vascular pulmonar, disminuye el shunt intrapulmonar y aumenta nuestra presión arterial de oxígeno, que esa es la gran ventaja de los medicamentos inhalados, en este caso el óxido nítrico, ¿verdad? Disculpa, Homero. Entonces, Elías, si te das cuenta, en la gráfica primera a la izquierda, en donde el alvéolo está pintado de negro, esto simulando un paciente, por ejemplo, con síndrome de distrés respiratorio del adulto o agudo, si tiene hipertensión pulmonar y el grado de poca reclutamiento alveolar es muy bajo, el dar vasodilatadores sistémicos como milrinona o sildenafil tomado puede producirte hipoxemia, como ves abajo de la primer gráfica izquierda. A diferencia de la de en medio y la de la derecha, en donde el óxido nítrico, por ser inhalado, no va a entrar por razones obvias en un alvéolo colapsado, pero sí en un alvéolo que no esté colapsado y que pueda ser reclutable. Ahí entra el óxido nítrico y en esa es donde mejora la PaO2 y disminuye el shunt intrapulmonar, como puedes ver, y la resistencia vascular sistémica no se ve alterada, cosa muy diferente lo que puede suceder con medicamentos que son intravenosos, epoprostenol, prostaglandinas,
milrinona, la misma milrinona, sildenafil tomado, etcétera. Es muy importante que lleves este mensaje. Gracias, Sí, Homero. doctor. Sí, perdón, si no mal entendí. Y bueno, el doctor Homero ha explicado muy bien. El óxido nítrico es específico para las áreas que voy a poder rescatar, por decirlo así. No así los medicamentos sistémicos, ¿verdad? Que, o sea, ellos van a dilatar todo, aunque no Así esté es. ventilado ese alvéolo. Así es, Entonces, si Elías. lejos de ayudar, pues va a ir en contra de lo que yo quiero buscar, ¿verdad? Así es, Elías. Excelente. Gracias, gracias. Perdón, y solo para agregar algo que yo creo que Homero lo va a explicar más detenidamente adelante. Cuando se utilizan óxido nítrico en pacientes, obviamente con hipoxemias severas, ¿verdad? Hay que optimizar por este mismo mecanismo del óxido nítrico que funciona en alvéolos que estén bien ventilados. Hay que optimizar primero todo lo que es la ventilación, ¿verdad? Y pues tener adecuado reclutamiento alveolar antes de iniciar el óxido nítrico. Buen punto. Medidas Solamente. generales, ¿verdad, mucha? Buen punto. Gracias, doctores, por sus valiosos aportes. Entonces, los efectos fisiológicos del óxido nítrico, resumiendo, mejoría de la ventilación, perfusión, producto de la vasodilatación localizada en las unidades alveolares libres, con disminución de la resistencia vascular pulmonar, con la consecuente mejoría de la función ventricular derecha, ¿verdad? Porque le estamos disminuyendo la poscarga a ese ventrículo derecho, y potencialmente hay una mejoría de la función del ventrículo izquierdo al mejorar la interdependencia ventricular y mejorar el llenado del ventrículo izquierdo. En condiciones agudas, cuando vayamos a utilizar óxido nítrico, como decía la doctora Karen, lo tenemos que hacer después de que hayamos optimizado nuestra ventilación y optimizado nuestro estado hemodinámico del paciente, ¿verdad? O sea, el óxido nítrico en un paciente chocado o desreclutado no nos va a hacer efecto, ¿verdad? Por lo que ya habíamos explicado. Dentro de las consideraciones generales, antes del inicio, lo que ya dijimos, ¿verdad? Mantener una presión arterial adecuada, un soporte ventilatorio optimizado para reclutar ese pulmón y mejorar nuestra ventilación alveolar, siempre teniendo filosofía de ventilación protectora, ¿verdad? En pacientes con cianosis e hipoxemia, cuyo objetivo sea el tratamiento de incrementar la oxigenación, un ensayo de reclutamiento pulmonar por medio de ventilación de alta frecuencia, oscilatoria de alta frecuencia, podría ser beneficioso, ¿verdad? Como dato importante, tener en cuenta, ¿verdad?, que la hipercapnia, la acidosis y la hipoxemia son enemigos de la vasculatura pulmonar que van a provocar vasoconstricción pulmonar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener controlado todo esto como medidas generales. Consideraciones, dentro de las consideraciones clínicas especiales y el uso de óxido nítrico, ¿verdad? Se ha demostrado que el óxido nítrico inhalado sirve para la hipertensión pulmonar en el neonato a término. Más adelante vamos a ver que en el pretérmino no hay ningún estudio que avale que sí da mejores resultados, ¿verdad? En este caso sí mejora la oxigenación y reduce significativamente la necesidad de la oxigenación por membrana extracorpórea en pacientes con hipertensión pulmonar a término, ¿verdad? Dentro de las medidas generales que ya mencionamos, corregir la acidosis, alteraciones metabólicas, ¿verdad? Optimizar la sedación en el paciente que vayamos a utilizar óxido nítrico inhalado, la hemodinamia, la ventilación, siempre con filosofía protectora. Uso de surfactantes si es necesario, por ejemplo, en los pacientes, hablando del neonato, en los pacientes que tienen o desencadenan hipertensión pulmonar por un síndrome de aspiración meconial, a veces se puede utilizar surfactante en estos pacientes, ¿verdad? Que ciertas prácticas de neonatólogos la utilizan
y posterior a esto, si ya reclutamos ese pulmón, ya podríamos usar nuestro óxido nítrico. Hablan también de que se puede hacer una combinación si el paciente, teniendo todas las consideraciones, ¿verdad? De que el paciente está bastante estable para no provocarle inestabilidad, podemos asociar otros vasodilatadores para mejorar un efecto en la oxigenación en nuestro paciente, como por ejemplo el sildenafil, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta de que si va a estar bien reclutado ese pulmón. Análogos sintéticos de prostaciclina como el ilioprost, que también existe inhalado, antagonista de receptores de endothelina como es el bosentan. Pudiéramos ayudarnos, ¿verdad?, para tener un mejor resultado en estos pacientes. En cirugía cardíaca pediátrica, en casos de hipertensión pulmonar después de una cirugía por cardiopatía congénita, varias series de casos han informado que la inhalación de óxido nítrico redujo selectivamente la resistencia vascular pulmonar por el mecanismo que ya conocemos y mejorar el estado de los pacientes. Hay pocos estudios que hablan del óxido nítrico específicamente para tratar la disfunción ventricular derecha, por el mecanismo que ya conocemos, ¿verdad? Que al disminuir la resistencia vascular pulmonar, disminuye la poscarga del ventrículo derecho y de esa manera va a mejorar ese ventrículo derecho afectado, ¿verdad? Otros beneficios que reportan del óxido nítrico en el artículo que revisé, que provoca broncodilatación leve y posee efectos antiinflamatorios y antiproliferativos. Estos son el estudio que mencioné del óxido nítrico inhalado en pacientes pretérminos, ¿verdad? De que no, según el autor, no hubo mejoría. Dice, los resultados de ensayos controlados aleatorizados, metaanálisis tradicionales y un estudio de metaanálisis individualizado de datos de pacientes indican que ni el rescate ni el uso rutinario del óxido nítrico mejoran la supervivencia en prematuros con insuficiencia respiratoria, con una calidad de evidencia A, un grado de recomendación fuerte. Los resultados de un ensayo controlado aleatorio multicéntrico sugieren que el tratamiento con una dosis alta de óxido nítrico a partir de la segunda semana postnatal pueden proporcionar una pequeña reducción en la tasa de broncodisplasia pulmonar. Sin embargo, no son resultados concluyentes, ¿verdad? El óxido nítrico en pacientes que desencadenan hipertensión pulmonar secundaria a hernia diafragmática congénita está generalizado y ha aumentado en muchos hospitales pediátricos terciarios de Estados Unidos sin cambios en la utilización de ECMO o la mortalidad. O sea, a final de cuentas, en los estudios que han hecho con este tipo o este grupo de pacientes, siempre terminan metiéndolos a ECMO y no se evita ese paso de pasarlos a ECMO y la mortalidad sigue siendo la misma. O sea, no hay beneficios demostrables, ¿verdad?, en este grupo de pacientes. Dentro del protocolo de uso de óxido nítrico, este esquema que puede ser una guía para ver el manejo del óxido nítrico en nuestros pacientes, ya sea con patología cardíaca o patología respiratoria. Acá hacen alusión a los pacientes que presentan hipertensión pulmonar o una disfunción ventricular derecha, ¿verdad? Con lesión, o pacientes que presentan lesiones pulmonares con hipoxemia refractaria. Se inicia el óxido nítrico a 20 partes por millón, que es como lo recomiendan. Si a los 60 minutos logramos una saturación o un PAFI en un incremento del 10%, o el índice de oxigenación disminuyó un 10%, entonces tenemos un efecto beneficioso, ¿verdad? O una prueba positiva de óxido nítrico de que sí nos va a ayudar. En caso de que no sea así, entonces recomiendan de que hay que progresar el óxido nítrico o destetar nuestro óxido nítrico de 20 a 5 partes por millón, después ir bajando de 1 parte por millón cada 15 minutos hasta omitirlo.
Siempre es importante monitorizar gases arteriales, signos vitales, la metamoglobinemia, ¿verdad? Que mencionamos anteriormente. Obtener gases 1 hora después de haber iniciado el óxido nítrico y monitorizar el óxido nítrico cada 4 horas. Y Dime, Homero, Sí, doctor. tal vez les parecerá así como obvio lo que está poniendo Homero, pero muchas veces, y yo sé que los cirujanos insisten en eso, en que nomás entre el paciente y le ponen óxido nítrico, pero realmente si queremos saber si es un respondedor en base al, a la figura que está en medio, nos damos cuenta que obtener gases arteriales de base es importante para decidir si uno continúa o no continúa, y esto es un ejercicio de calidad, ya que de lo contrario, si no sabemos si sí disminuyó, si mejoró la saturación o el PAFI o el índice de oxigenación, no podemos nosotros decidir quitar o no quitar el óxido nítrico y saber si es respondedor o no respondedor. Y lo que nos ha pasado y significa costo, y en Estados Unidos el costo es muy importante y por eso hicieron este protocolo, es que el paciente se mantiene mucho tiempo con óxido nítrico y ya le da miedo a uno el estárselo quitando. Entonces es muy importante obtener gases arteriales de base antes de iniciarlos, por estas razones de calidad. Gracias. Gracias, doctor. Entonces, si fue respondedor a óxido nítrico después de las 24 horas y si ya tenemos nuestro FiO2 menor del 50% y nuestro índice de oxigenación está menos de 20, entonces hay que ir progresando el óxido nítrico. Podemos ir progresando el óxido nítrico de 2 en 2 cada 2 horas hasta llegar a 6 partes por millón, ¿verdad? Y mantener siempre nuestro FiO2 menor de 50 y nuestra saturación objetiva, ¿va? Si esto es posible, entonces seguimos con estas características de nuestro FiO2 por debajo de 50 y nuestro índice de oxigenación persiste por debajo de 20, entonces hay que ir progresando el óxido nítrico 1 parte por millón cada 4 horas hasta omitir, ¿verdad? Después de que ya habíamos estado en 6 partes por millón. Mantener siempre nuestras FiO2 por debajo de 50%. En caso de que hubiera fallo, una vez que queremos, ya llevamos 24 horas, pero no tenemos, no podemos destetar nuestro óxido nítrico, entonces podemos considerar el uso de otros vasodilatadores para ayudar, ¿verdad? Sildenafil, cuando vayamos por 5 partes por millón. En caso también de que se mantuviera, de que fuera fallido nuestro destete de óxido nítrico, entonces podemos mantenerlo 24 horas más a 20 partes por millón, ¿verdad? Y después nuevamente empezar el protocolo de destete, ¿verdad? En caso de que ya estamos con 6 partes por millón y el paciente tuvo necesidad de incrementarle el FiO2 para mantener adecuadas PaO2, entonces podemos dejarlo 12 horas más y valorar, ¿verdad? O sea, subirle nuevamente el óxido nítrico porque falló nuestro destete, subirle nuevamente otras a 20 partes por millón entre 12 y 24 horas más y empezar nuevamente nuestro protocolo de destete. Ahora les voy bueno, es importante, previo al inicio del óxido nítrico, un sistema de bolsa mascarilla, que es un bagging, ¿verdad? Para administrar óxido nítrico. Esto debe estar listo, ¿verdad? En caso de que fallara el ventilador, hubiera una obstrucción del tubo o incluso hubiera extubación accidental del paciente para evitar, ¿verdad? El retiro agudo
del óxido nítrico y nos vaya a hacer rebote. Entonces, esto es importante. En la unidad de cirugía cardiovascular se hace, ¿verdad? Se tiene listo este bagging a la hora de que suceda cualquier eventualidad. Se puede adaptar el óxido nítrico tanto a una mascarilla con reservorio, a cánula binasal o al mismo ambú, ¿verdad? A la hora de que ocurriera algún accidente, hay que seguirle proporcionando óxido nítrico al paciente. Una cosa en cuanto al bagging, ya que están colegas de El Salvador, es que el bagging original no se hace con ambú, ¿ok? ¿Por qué? Porque el ambú pierde PEP. El bagging original se hace con bolsa de anestesia, que como ustedes saben, puede dar PEP y administrar PEP a los pacientes si uno sostiene la válvula de exhalación y la mantiene apretadita, por decir de alguna forma coloquial. Debe uno de clampear el tubo para no permitir que se salga el óxido nítrico que ya tiene el paciente. Así que es muy importante. Yo creo que como una forma de taller podríamos empezar nosotros a utilizar bolsas de anestesia. Hay un montón de bolsas de anestesia que se pueden utilizar y que podemos reutilizar, mejor dicho, así como hacemos en Onco. Y que creo que vale la pena ya en este momento en el que estamos nosotros después de tanto tiempo utilizando óxido nítrico, el hacer el bagging con bolsa de anestesia. Este es un reto que creo que debemos de tomarlo Silvia, Karen y yo con los fellows para que podamos cambiar la forma como originalmente era. Hace mucho tiempo cuando empezamos, por riesgo a fallar, pensé que era mejor con ambú, pero vamos a tratar de hacerlo ya con bagging y creo que debemos de involucrar a terapia respiratoria definitivamente en esto que queremos hacer. Gracias. Está bien. Entonces, este es prácticamente una descripción del protocolo anterior, como hacer énfasis, ¿verdad? Que hay que obtener los gases basales para posteriormente hacer nuestros controles, estabilizar hemodinámicamente al paciente y todas las medidas que ya mencionamos, iniciar óxido nítrico a 20 partes por millón, los controles de gases cada 30 minutos o cada 1 hora según se considere en la unidad, y si no hay mejoría de la saturación sistémica o aumento de la PaO2 en un 10%, entonces se puede descontinuar y se declara como una prueba fallida o paciente no respondedor a óxido nítrico. Si mejora un 10%, continuar, ¿verdad? Según el esquema, monitorizar gases sanguíneos realmente en la unidad se hace más frecuente en estos pacientes. Importante tener en cuenta los niveles de metahemoglobinemia, ¿verdad? Y dióxido de nitrógeno para ver si se va titulando el óxido nítrico para evitar los efectos adversos, ¿verdad? De la metahemoglobinemia y mantener los parámetros de ventilación protectora que ya mencionamos, ¿verdad? El dióxido de nitrógeno, si alguna vez Salvador compra óxido nítrico, regresa, por favor. Sí, doctor. El dióxido de nitrógeno es una sustancia que se produce fuera de la máquina y existen unos aparatitos que son unas alarmas que se ponen fuera del equipo, que son los que están monitorizando el dióxido de nitrógeno. Cuando originalmente nosotros compramos nuestra primer máquina de óxido nítrico, que la compró la Fundación Aldo Castañeda, por cierto, bueno, todas las ha comprado la Fundación, no estaban incluidas dentro del costo y tenían un costo muy elevado. Y cuando vino Jeffrey Feynman a enseñarnos cómo utilizar óxido nítrico, nos dijo, miren, nosotros no utilizamos esas alarmas externas. Así que si es una buena forma de ahorrar un poco de dinero para El Salvador o para quien quiera hacerlo en otros hospitales, al principio no son importantes tenerlas, ya que la fuga de estos aparatos es casi nula. Así que
pueden ahorrarse un poquito de dinero sin esas alarmas. Gracias, doctor. Guías para el destete en pacientes con fallo ventricular derecho. En los criterios de titulación puede uno ir evaluando la clínica del paciente, ¿va? Para otros diagnósticos, los criterios de destete se inician cuando ya tenemos un FIO2 según mostramos el esquema. Y tratar de ir bajando, ¿verdad? Las partes por millón de acuerdo a los criterios clínicos del paciente. Obtener los gases basales, saturación venosa y saturaciones arteriales antes de iniciar el destete para ir valorando, ¿verdad? Bajar el óxido nítrico un 50% cada 6 horas hasta alcanzar a 5 partes por millón, que es como lo hacemos en nuestra unidad, ¿verdad? Y a partir de ahí ya lo vamos bajando a 1 parte por millón hasta omitirlo. Importante la monitorización de los signos vitales y saturación cuando empezamos el destete, ¿verdad? Porque nos puede hacer rebotes si lo hacemos muy rápido, ¿verdad? Y dentro de otras consideraciones es importante lo que ya mencionamos, ¿verdad? Estar midiendo los niveles de metamoglobinemia, ¿verdad? Para ver, no sé si haya experiencia en la unidad, por lo menos yo no he visto, aunque no hemos usado mucho óxido nítrico, ¿verdad? En este tiempo. Si han hecho metamoglobinemia los pacientes, pero tuvimos la oportunidad en Escuintla de tener pacientes con metamoglobinemia secundario al uso de sulfas y son pacientes que se ponen muy cianóticos, ¿verdad? Entonces, La verdad es de que la incidencia de metamoglobinemia elevada no es algo que es un problema en nuestro centro. Al utilizar 20 partes por millón como fue al principio y no 80 como era inicialmente, partes por millón, se dejó de ver problemas de metamoglobinemia, así que no es un problema. Y la otra cosa es que tenemos la suerte que los gases arteriales miden metamoglobinemia por default, así que a cada rato estamos monitorizando porque a cada rato sacamos gases, que es algo que creo que deberíamos de disminuir como una filosofía de la unidad, del estar sacando tanto gas arterial en términos generales, pero no, para responder tu pregunta, no es un problema la metamoglobinemia. gracias, doctor. Y dentro de las conclusiones, ya para terminar, es importante tener el conocimiento de los mecanismos de producción de hipertensión pulmonar, ¿va? Desde el punto de vista fisiopatológico, tener en cuenta que el cateterismo cardíaco es de vital importancia para el diagnóstico y conducta a seguir en el paciente, porque nos va a definir clínicamente a nuestros pacientes, ¿verdad? Y el óxido nítrico ha demostrado mejoría, por lo que ya explicamos, en relación a ventilación, perfusión, consecuentemente con una disminución de la resistencia vascular pulmonar y mejoría de la función ventricular derecha. Y en los 2 grupos de riesgo, ¿verdad? Que en los 2 grupos que mencionamos, que no hubo mejoría con el óxido nítrico inhalado, ¿verdad? Pacientes prematuros y con hernia diafragmática congénita. Únicamente eso es lo que teníamos para hoy. Muy bien, Homero. Hace unos buenos 7 años di esta conferencia yo en otros lados, pero veo que la forma en que la has hecho supera por mucho la original que tenía. Te felicito. Hay una contribución también del departamento de cardiología en la conferencia esta. Te felicito, Mero. Muy buena clase, de verdad. Muy buena clase. Gracias. Gracias, doctores, y igual agradecerle a usted y a la doctora Karen, ¿verdad? Por orientarme ahí a cómo presentar la clase y como dice usted también, ¿verdad? Tomamos referencias, consultas de referencia de los compañeros de cardiología, ¿verdad? Para esta charla. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo solo quiero también secundarlo, jefe, y felicitar a Homero, sintetizó bastante bien. Es un tema que es
bien amplio y que podría hablarse de él por un muy buen tiempo. Y realmente